Hola a todos, bienvenido a tu aula virtual de contabilidad. En esta ocasión se va a considerar la normatividad que se aplica al fondo de ahorro como una prestación a los trabajadores. Para ello vamos a considerar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para establecer el marco legal, vamos a hacer referencia a la Ley del Impuesto sobre la Renta en su artículo 7, quinto párrafo, que a la letra nos dice: para los efectos de esta ley se considera previsión social las erogaciones efectuadas que tengan por objeto satisfacer contingencias o necesidades presentes o futuras, así como otorgar beneficios a favor de los trabajadores o de los socios o miembros de las sociedades cooperativas, tendientes a la superación física, social, económica o cultural, que permita el mejoramiento de su calidad de vida y la de su familia. Y también nos dice que en ningún caso se va a considerar previsión social a las erogaciones efectuadas a favor de personas que no tengan el carácter de trabajadores. Forzosamente, para que se considere previsión social, deben de tener el carácter de trabajadores o bien ser socios o miembros de sociedades cooperativas. Aquí, concluyendo, entonces, estamos hablando que la previsión social considera aspectos tendientes a la superación física, social, económica o cultural, o bien para mejorar la calidad de vida. Muy bien. En el artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo, en su fracción 11ª, nos dice a la letra que van a quedar exentos los ingresos provenientes de cajas de ahorro y fondos de ahorro establecidos por las empresas para sus trabajadores cuando reúnan los requisitos de deducibilidad. Estos requisitos, recuerda que se establecen en el artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Nuevamente me estoy enfocando a lo que son cajas de ahorro y fondos de ahorro, que es nuestro tema a tratar. Aquí, para que sean deducibles, nos menciona el artículo 27 en su fracción 11, segundo párrafo, que en el caso de aportaciones a los fondos de ahorro, estos solo serán deducibles, además de ser generales en los términos de los párrafos anteriores, el monto de las aportaciones efectuadas por el contribuyente que sea igual al monto aportado por los trabajadores. Aquí tiene que haber igualdad entre los montos que se aportan para este fondo de ahorro, tanto del patrón como del trabajador. Continúo con la lectura. La aportación del contribuyente no exceda del 13% del salario del trabajador. Entonces, el contribuyente no podrá aportar al fondo de ahorro más del 13% de su salario. Y también me indica en en esa misma disposición, que sin que en ningún caso dicha aportación exceda del monto equivalente de 1.3 veces el salario mínimo general elevado al año. Y también me dice que se cumplan con los requisitos de permanencia. Bien, aquí lo más importante que podemos resaltar es referente al fondo de ahorro. Podemos decir que este fondo de ahorro va a ser exento en un 100%, siempre y cuando el primer requisito es que la aportación del patrón y del trabajador deben de ser iguales. El segundo requisito es
que la aportación del patrón no debe de ser superior al 13%, que la aportación del contribuyente, la aportación del contribuyente o del patrón no debe de ser superior al 13% del salario del trabajador. Y la última nos indica que la aportación del patrón no debe de ser superior a 1.3 veces el salario mínimo elevado al año. Recuerda que cada que hablamos de salario mínimo, a nivel constitucional se hizo el cambio que se va a considerar ya como una unidad de medida en sustitución al salario mínimo. En lugar de él se va a utilizar la UMA. Entonces no puede ser superior a 1.3 veces la UMA, obviamente elevado al año. Para ello, pues entonces tendríamos un tope. Este tope estaría en este caso la UMA es de 96.22 por 1.3 veces elevado al año, serían 365 días del año. En total, entonces estaríamos considerando que que la aportación del patrón no debe de ser superior a esta cantidad, 45.656.39 para el 2022, obviamente durante un año, y que la aportación del patrón no debe de ser superior al 13% del salario del trabajador. Para ello vamos a ejemplificarte estas disposiciones. Vamos a establecer un ejemplo para desarrollar los cálculos referentes para analizar la deducibilidad del fondo de ahorro, para saber si queda exento o no queda exento. Bien, para ello vamos a establecer el siguiente ejemplo de Julia Torres, cuyo salario semanal es de 3,000 pesos. La empresa proporciona un fondo de ahorro. Este fondo de ahorro consiste en una aportación patronal del 5% y una aportación del trabajador del 5%. Como está en partes iguales, entonces estamos cumpliendo con los requisitos y podemos decir que su importe de la aportación patronal, que son 3,000 pesos por el 5%, este importe de 150 pesos está cumpliendo con los requisitos, cumple con el requisito de que son iguales la aportación del patrón y del trabajador. También cumple con el requisito de que no es superior al salario del trabajador, al 13% del salario del trabajador. Si tú obtienes el 13% del salario del trabajador, son 3,000 pesos por el 13%, serían 390. Por lo tanto, no es superior lo que está otorgando el patrón. Y por último, podríamos decir que no es superior a 1.3 veces el salario mínimo elevado al año. Nuevamente, recuerda que el salario mínimo se sustituye por la UMA. Aquí te estaría considerando la UMA de 96.22 por 1.3 veces por 365, entonces no es superior al 1.3 veces el salario mínimo elevado al año. Bien, aquí en este caso, como estamos hablando semanal, pues entonces estaríamos considerando la UMA no es superior a semana 96.22 por el 1.3 por la semana, que son 7, no es superior a 875, que sería la UMA elevado al periodo correspondiente, que es una semana. Entonces, en este caso, los 150 que está aportando el patrón van a quedar
exentos. Veamos un segundo ejemplo. En este segundo ejemplo de un trabajador ficticio, Laura Flores, tiene un salario semanal de 2,000, una aportación patronal del 5% y una aportación del trabajador del 6%. Considerando que por lo que se paga el impuesto son sobre ingresos, aquí podemos decir que el ingreso que ofrece el patrón no es superior a lo que es el trabajador. De hecho, el 5% que aporta el patrón sí lo está aportando el trabajador, sí se está dando la igualdad, está aportando 1% más, pero el trabajador está aportando el 5% que está aportando el patrón. Entonces, en este caso, los cálculos que yo tendría que realizar, te estaría comentando que si yo multiplico 2,000 por el 5%, me da que la aportación patronal es de 100 y 2,000 por el 6%, la aportación del trabajador es 120. El ingreso que va a percibir el trabajador en un momento determinado es lo que le da el patrón, que son los 100 pesos. Como está el trabajador aportando esos mismos 100 pesos, puedo decir entonces que esos 100 pesos van a quedar exentos. El total que va a quedar exentos son los 100 pesos. Ok, ahora, en un tercer ejemplo, en este caso estoy hablando de un trabajador, nuestro trabajador es Ramiro Torres, tiene un salario semanal de 4,000, la aportación patronal en este caso es del 6% y la aportación del trabajador es del 5%. Entonces, en este caso en específico, podemos indicar que si tú multiplicas 4,000 por el 6% son 240 y el trabajador a su vez, su aportación va a ser de 200. La igualdad se daría siempre y cuando el trabajador aporte 200 y el patrón aporte 200. Y efectivamente el patrón está aportando 200. Por lo que considerando que existe un ingreso superior a la igualdad que serían de 40 pesos, porque la ley nos indica que la aportación patronal y la aportación del trabajador deben de ser iguales. Entonces, para que fuesen iguales, son 200 pesos del trabajador y 200 pesos del patrón. Por lo cual, sí se está dando un ingreso que no reconoce la igualdad, que son los 40 pesos que se le están dando adicionales. De tal manera que yo aquí te estaría comentando que el exento pues serían 200 pesos para efecto del cálculo de impuestos. Los 200 pesos de ingreso o de aportación patronal sería de 200 pesos y quedaría una cantidad gravada de 40 pesos, que es la cantidad adicional que está otorgando el patrón al trabajador. Pues bien, de mi parte sería todo. Esta información no tiene propósito de asesoría, pero espero te sea de mucha utilidad. Si te gustó, regálame un like o suscríbete en mi página. Hasta pronto.